La noche estaba demasiado silenciosa. En la mansión iluminada por candelabros de cristal, un cuerpo pesado se desplomaba contra el frío mármol. El impacto resonó como un trueno dentro de la sala vacía. El millonario Eduardo Salvatierra, dueño de un imperio de la construcción, respiraba con dificultad. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora temblaban de dolor y miedo. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Sabía que el otoño lo cambiaría todo. No solo tu cuerpo, sino el destino de tu vida. Pero había un detalle oscuro. No fue solo una caída, fue un plan. Edward había decidido simular su propia tragedia, no porque le desesperara la soledad de un alma rica, sino porque quería desafiar la verdad sobre el amor de su prometida. Siempre había sospechado, ¿me ama o solo ama el peso de mi apellido? La mente de Eduardo se llenó de recuerdos de los primeros años de su empresa. Recordó las noches en vela, las deudas agobiantes, el sudor acumulado en cada proyecto. Soñó, construyó, lo perdió casi todo y luego conquistó el imperio que ahora sustentaba su lujo. Y aún así, no había paz. El vacío lo carcomía. En aquel suelo helado, fingiendo no sentir las piernas, se vio como nunca antes. Un hombre poderoso, pero prisionero de su propia desconfianza. A lo lejos se oyeron pasos. La puerta se abrió de golpe. Era Clara, su prometida, quien llevaba el vestido rojo de la fiesta de esa noche. Su mirada estaba llena de asombro y temor. «Eduardo, ¿qué pasó?». Cerró los ojos, forzando respiraciones superficiales, representando su nueva condición. En un rincón de la habitación, discreta e invisible como siempre, estaba Isabel, la criada. Ella sostenía un paño húmedo entre sus manos, presenciando aquella escena sin imaginar que, a partir de ese momento, su vida se entrelazaría con la de su jefe de manera irreversible. Y allí, en el primer minuto de aquella cruel farsa, ya se estaba escribiendo el destino. No por la caída en sí, sino por lo que vendría después, por lo que cada corazón revelaría cuando la máscara fuera arrancada. Porque no todo amor resiste la prueba de la verdad. Edward Salvatierra era conocido por su fuerza de voluntad casi cruel. Desde muy pequeño, aprendió que nada es gratis. Llevaba en el pecho el recuerdo de cuando era apenas un muchacho ambicioso, durmiendo en colchones desgastados en la obra, viviendo de café barato y plazos imposibles. Fueron años de sangre, sudor y lágrimas. Al principio nadie le creyó. Lo llamaron un soñador tonto y dijeron que no tendría la resistencia para enfrentarse a los gigantes de la construcción. Pero Eduardo tenía algo que pocos poseían: terquedad. Convirtió cada humillación en combustible, cada puerta cerrada en cemento para construir su imperio. Ahora, a los 42 años, vivía rodeado de lujo. Cuadros caros en las paredes, una colección de coches deportivos en el sótano, viajes exclusivos a islas privadas. Todo lo que un hombre común podría desear, él ya lo tenía. Y sin embargo, su mayor logro parecía escaparse de sus manos: la confianza en el amor verdadero. Clara entró en su vida como un soplo fresco de juventud. 30 años, modelo, sonrisa que encantaba cualquier salón. Ella decía que lo amaba, lo llamaba mi guerrero, pero había algo en sus ojos que Eduardo no podía borrar de su mente. Un brillo codicioso, un hambre que no estaba dirigida a su corazón, sino al peso de su fortuna. Le regaló joyas, viajes y ropa importada. Ella sonrió, le dio las gracias, posó para fotos con él en eventos sociales. Pero en el silencio de la noche, cuando Eduardo la observaba desde lejos, notó la frialdad escondida bajo su piel sedosa. Y ahí fue cuando la idea empezó a germinar. Si un hombre como él, acostumbrado a calcular riesgos y medir inversiones, no estaba seguro del amor de su futura esposa, solo había un camino: ponerla a prueba. Si el mundo que me rodea está hecho de intereses, que ella muestre los suyos. Quiero ver si estará a mi lado cuando no haya riqueza que ostentar, solo mi vulnerabilidad. Este pensamiento se convirtió en una obsesión. Clara, en su vanidad, nunca reparó en la mirada pesada de su prometido, siempre evaluándola como si analizara un contrato a punto de firmarse. Para ella,
Eduardo era el pasaporte a una vida sin límites. El pensamiento de verlo frágil, dependiente, incapaz de caminar, sería la verdadera prueba. Y en medio de este juego de poder y desconfianza, había una figura silenciosa: Isabel. La criada había vivido a la sombra de aquella mansión durante años. Llegó temprano, se fue tarde y limpió cada detalle con una devoción casi religiosa. Él nunca pidió nada más que un salario justo. Para Eduardo, Isabel era invisible. Para Clara, ella era simplemente la criada. Pero al destino le gusta jugar con las ironías. Mientras Eduardo ideaba su oscuro plan de simular una paraplejía para poner a prueba a Clara, ignoraba que la verdadera respuesta sobre el amor estaba frente a él, en la sencillez de la mujer que nunca se había atrevido a mirar a los ojos a su jefe. En aquella mansión se encontraban dos fuerzas opuestas: el poder de la codicia y la pureza de la bondad. Y el enfrentamiento entre estas fuerzas estaba a punto de estallar. Isabel llevaba casi 10 años trabajando en la mansión Salvatierra. Había llegado tímidamente, recomendada por un vecino lejano, cuando la empresa de Eduardo aún daba sus primeros pasos en pleno auge de su expansión. En ese momento apenas la notó. Era solo una empleada más entre muchas. Con el tiempo, Isabel se había convertido en parte de la rutina del hogar. Conocía cada detalle de aquel palacio de mármol: el sonido del viento que entraba por las altas ventanas, los discretos crujidos de las puertas de madera, el suave perfume que quedaba en el aire después de limpiar los pasillos. Ella era quien mantenía la mansión impecable, aunque nunca era recordada en los eventos ni mencionada en las cenas. A sus 35 años, Isabel llevaba en su rostro las marcas de una vida dura. Criada en un barrio pobre, comenzó a trabajar temprano para ayudar a su madre enferma y a sus 2 hermanos pequeños. Solo tenía una educación secundaria, pero tenía una mente rápida y un corazón que parecía no conocer rencor. A pesar de las dificultades de la vida, Isabel cultivó pequeños sueños secretos. Le gustaba dibujar en viejos cuadernos, guardados en el fondo del cajón de la sencilla habitación que ocupaba en la parte trasera de la mansión. Soñaba con abrir algún día una pequeña papelería, donde poder vender útiles escolares y libros usados, un lugar donde los niños pobres pudieran encontrar refugio y conocimiento. Pero eran solo sueños ocultos, inalcanzables para alguien como ella. En presencia de Eduardo, mantuvo una postura discreta. Nunca se atrevió a levantar la voz más de lo necesario, pero en el fondo veía a su jefe más de lo que él mismo imaginaba. Observé sus expresiones en los raros momentos en que creí estar solo, la dureza que se convertía en melancolía, los suspiros pesados, el cansancio de quien lleva el peso de un imperio sobre sus hombros. Y a diferencia de Clara, que veía a Eduardo solo como un cheque en blanco, Isabel veía algo más: un hombre solitario, un hombre que, detrás de las cifras y los contratos, todavía temía perder el poco cariño que le quedaba. Aquella noche de la caída simulada, mientras Clara gritaba desesperada por el estado de su prometido, Isabel permaneció en silencio, pero sus ojos brillaron de compasión. Ella no sabía si Eduardo sobreviviría, no sabía si volvería a caminar, pero él sabía que, independientemente de la verdad, alguien necesitaba estar a su lado sin exigir nada a cambio. La grandeza de Isabel no estaba en los grandes gestos, sino en los detalles casi invisibles. El vaso de agua dejado al lado de la cama, la manta ajustada en silencio, la paciencia para soportar arrebatos de ira o momentos de frustración. Así vivía ella, sirviendo sin esperar aplausos. Y precisamente por eso, contenía dentro de sí una fuerza que nadie en la mansión se atrevía a ver. Si Eduardo era el imperio construido de hierro y hormigón, Isabel era el alma humilde que mantenía los cimientos invisibles de ese hogar. Y mientras el millonario preparaba su cruel farsa para poner a prueba el amor de su prometida, no tenía idea de que la verdadera lección vendría de la persona que menos esperaba. Porque a veces el héroe no lleva armadura. A veces el héroe usa un delantal, sonríe en silencio y encuentra grandeza en lo que el mundo llama cosas pequeñas. El silencio en la mansión era pesado como el plomo. Habían pasado días desde la supuesta caída y Eduardo ahora estaba en silla de ruedas. Con cada movimiento,
simulaba sentir un dolor insoportable. Los médicos, cómplices de su plan, confirmaron a Clara que el daño era irreversible. Clara entró en la habitación con pasos firmes, sus tacones altos resonando como un martillo sobre el mármol. Estaba vestido impecablemente, como siempre. En sus labios, un lápiz labial carmesí. En sus ojos, una inquietud apenas disimulada. Eduardo la observó en silencio, manteniendo el cuerpo rígido y las piernas inmóviles. Su corazón latía con fuerza, no de dolor, sino de anticipación. Ese fue el momento. La prueba comenzaría allí. «Amor», dijo con voz cansada. «Los médicos me dieron el visto bueno. No volveré a caminar. Necesito que estés a mi lado». Clara se detuvo frente a él. Al principio actuó preocupada, llevando su delicada mano al rostro de su prometido, pero la mirada no siguió al gesto. No había ternura, solo cálculo. «Eduardo, ¿estás diciendo que esto se quedará así para siempre?» Él asintió y continuó con la actuación. En el fondo, una parte de él aún esperaba que Clara se arrodillara a su lado, lo abrazara y le jurara amor incondicional. Pero la realidad era diferente. Clara dio un paso atrás, luego otro. La expresión de sorpresa dio paso a una máscara de disgusto. «Yo no sé si podré con esto. No me casé para ser enfermera. Soy joven, tengo toda la vida por delante. ¿Lo entiendes, verdad?» Cada palabra era una espada que atravesaba el pecho de Eduardo. Él, que había construido imperios, derribado rivales y superado crisis económicas, nunca se había sentido tan pequeño. Allí, frente a la mujer que creía su compañera, descubrió que su fortuna era la única razón por la que ella permanecía. «Clara», murmuró intentando mantener la calma, «prometiste amarme en la salud y en la enfermedad». Ella se rió, una risa corta y amarga. «Promesas románticas. Eduardo, sé realista. ¿De verdad crees que puedo atarme a un hombre que nunca volverá a ser el mismo? No lo entiendes. No voy a desperdiciar mi vida empujando una silla de ruedas». Cerró los ojos, sintiendo el peso de ese rechazo. Lo que temía era la humillación, y al mismo tiempo, la confirmación que necesitaba. En un rincón de la habitación, Isabel observaba en silencio. Sostenía una bandeja de té, intentando no molestar, pero su corazón ardía. Ella vio al poderoso hombre reducido a polvo por las palabras de la mujer que se suponía lo amaba, y en sus ojos había algo que ni Eduardo ni Clara notaron: compasión. Clara se giró, cogió su bolso de diseñador y caminó hacia la puerta. «Necesito pensar. No sé si quiero seguir con esto. Quizás sea mejor que cada uno siga su propio camino». Y se fue, dejando tras de sí el sonido metálico del pestillo de la puerta. Eduardo permaneció inmóvil, no porque fingiera parálisis, sino porque el dolor era demasiado real como para permitirle alguna reacción. El millonario, que siempre había humillado a sus rivales, ahora era el humillado. Y la escena había sido presenciada por la única persona que nunca había recibido ni siquiera un gesto de reconocimiento: Isabel. Se acercó lentamente, colocó la bandeja sobre la mesita de noche y dijo en voz baja: «Señor, quizá no tenga muchas palabras, pero sé cómo cuidarte, no estás solo». Eduardo la miró a los ojos por primera vez en años. Y en ese instante, se dio cuenta de que tal vez la verdadera lealtad no venía de los anillos de oro, sino de las manos callosas que nunca lo abandonaron. Las mañanas en la mansión nunca volvieron a ser las mismas. Clara, antes una presencia constante, ahora aparecía cada vez menos. Sus excusas sonaban huecas: un desfile de moda, una reunión, un compromiso social ineludible. La silla de ruedas parecía repeler a la novia como un imán invertido. Pero donde se abrió el vacío, floreció otra presencia: Isabel. Llegó temprano, como siempre, pero ahora su trabajo iba más allá de la limpieza silenciosa. Ella era quien preparaba el café de Eduardo, ajustaba la altura de su silla y arreglaba sus mantas en las noches frías. Ella nunca se quejó, nunca pareció cansada y, sobre todo, nunca lo miré con lástima. Esto intrigó a Eduardo. Había aprendido a descifrar las miradas,
las de interés, las de desprecio, las de adulación. Pero Isabel tenía una perspectiva diferente, una mirada firme, como reconociendo el peso del dolor, pero sin transformarlo en sentencia. En los primeros días, Eduardo mantuvo una máscara de frialdad. La trató con la misma distancia de siempre. Órdenes secas, gestos cortos, agradecimientos murmurados. Pero poco a poco, su resistencia comenzó a desvanecerse ante su constancia. Una mañana, mientras Isabel empujaba su silla hacia el porche, él murmuró: «No tienes que hacer eso. Tu trabajo no incluye cuidarme». Se detuvo un momento. Miró al horizonte y respondió sin levantar la voz: «Quizás no esté en el contrato, señor, pero lo lleva en el corazón». Las simples palabras resonaron dentro de él como un trueno silencioso. Eduardo, acostumbrado a los halagos artificiales, se sintió desarmado. Detrás de esa frase no había ninguna estrategia, ningún beneficio, ningún motivo oculto. Fue solo amabilidad, y la bondad era algo que ya no sabía cómo recibir. Los días se arrastraban lentamente. Clara apareció solo para recordarnos que estaba reflexionando sobre el futuro. Isabel, por otro lado, era una presencia constante. Traía libros, leía pasajes en voz alta cuando notaba que Eduardo estaba cansado, e incluso improvisaba cuentos cortos para distraerlo. Hubo una noche en particular que dejó una profunda impresión en Edward. La tormenta azotaba fuertemente la ciudad y los truenos sacudían las ventanas de la mansión. Se fue la luz por unos minutos. Isabel entró en la habitación con una vela encendida, su rostro iluminado por la llama parpadeante. «No tiene por qué tener miedo, señor. Estoy aquí». Eduardo se rió, una risa corta y amarga. «¿Miedo? Me he enfrentado a inversores codiciosos, jueces corruptos y competidores despiadados. ¿Crees que le tengo miedo a la oscuridad?». Isabel colocó la vela en la mesita de noche y respondió con calma: «No me refiero a la oscuridad de afuera. Me refiero a la oscuridad de adentro». Él se quedó en silencio. Las palabras tocaron una fibra que él mismo había evitado. Por un momento, Eduardo sintió ganas de confesar la farsa, de revelar que podía caminar, que todo era solo una prueba. Pero el orgullo lo detuvo. Vivir diariamente con Isabel era como un espejo en el que no quería mirarse. Ella se resistió, no a la dificultad, sino a la condición misma de la invisibilidad. Y fue esta resistencia silenciosa, casi heroica, la que comenzó a derribar los muros que rodeaban su corazón. Eduardo se sentía cada vez más dividido. Por un lado, la mentira que sostuvo. Por otro lado, la verdad inesperada que floreció en los gestos de Isabel. Y mientras Clara se alejaba a grandes pasos, Isabel se acercaba sin exigir nada. Poco a poco Eduardo comprendió. No era él quien la estaba poniendo a prueba. Era él quien estaba siendo puesto a prueba. El teléfono sonó a primera hora de la tarde. Eduardo respondió con dificultad, manteniendo la apariencia de movimiento limitado. Al otro lado de la línea, la voz de Clara sonaba fría y distante. «Eduardo, tenemos que hablar. Esta noche». Cerró los ojos. Ya sabía lo que venía. Horas después, Clara llegó a la mansión. El caro perfume anunció su presencia incluso antes de que sus pasos resonaran en el pasillo. Entró en la habitación con la misma elegancia ensayada de siempre, pero había algo diferente, una mirada impaciente, como si necesitara deshacerse de un peso. «Eduardo», empezó alisándose el pelo rubio sobre los hombros. «He pensado mucho, no puedo seguir así. No me imagino la vida con alguien que nunca volverá a caminar». La frase cayó como una sentencia. Mantuvo la farsa con la voz ronca. «¿Quieres decir que me abandonas cuando más te necesito?». Clara no se inmutó. «No soy mala, solo no quiero desperdiciar mi juventud cuidando a un inválido. Tienes sirvientes, tienes enfermeras, no me necesitas para eso». Eduardo sintió que su corazón se aceleraba. Era exactamente lo que había temido, pero oírlo con palabras sencillas todavía le dolía como una puñalada. «¿Entonces todo tu amor era solo una fachada?», preguntó con la voz un poco temblorosa. Ella se encogió de hombros y cogió su bolso de la silla. «Me gustas, Eduardo, pero no tanto.
Quizás si algún día te recuperas podamos volver. Pero ahora mismo, no puedo. Y sin mirar atrás, Clara se fue. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como el mazo de un juez al terminar un juicio. Eduardo permaneció inmóvil en la silla, con el corazón hecho pedazos. La farsa había cumplido su propósito, revelar la verdad. Pero en lugar de alivio, solo sentí el peso aplastante de la soledad. Fue entonces cuando entró Isabel, trayendo una bandeja de sopa caliente. Él no era consciente de la conversación que acababa de tener lugar, pero inmediatamente notó el vacío en los ojos de su jefe. «Señor, le traje algo ligero. Necesita comer». Él la miró fijamente. Y por primera vez, no solo vio a la criada. Vio a la mujer que, sin promesas, sin anillos y sin lujos, permaneció firme a su lado. «Isabel», murmuró casi sin fuerzas. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué no me abandonas como a los demás?» Colocó la bandeja sobre la mesa, respiró profundamente y respondió simplemente: «Porque alguien tiene que cuidar a quienes sufren, y porque, en el fondo, sé que no eres tan fuerte como finges». Eduardo tragó saliva con fuerza. Esas palabras no eran votos de amor, pero valían más que cualquier promesa vacía. Allí, frente a Isabel, no se sentía un millonario poniendo a prueba a su novia. Se sintió como un simple hombre herido, acogido por alguien que veía más allá de la máscara. En ese momento comprendió. Clara le había quitado la esperanza, pero Isabel le devolvió la dignidad. Y este contraste sería la chispa de la mayor revelación que estaba por venir. Las noches se hicieron interminables para Eduardo. El silencio de la mansión, antaño símbolo de poder y grandeza, ahora pesaba sobre él como cadenas invisibles. Cada vez que cerraba los ojos, la escena del abandono de Clara volvía como una pesadilla recurrente. Las palabras frías, la mirada calculadora, la puerta cerrándose. Pero había algo aún más inquietante. Isabel. Su presencia constante, su paciencia, su amabilidad, todo lo consumía de adentro hacia afuera. Él, que había ideado la mentira para probar la verdad, ahora estaba atrapado por ella. Y cuanto más se acercaba a Isabel, más asfixiado por la culpa se sentía Eduardo. Una mañana, sin poder dormir, se dejó llevar por un torbellino de pensamientos. El oscuro techo de la habitación parecía estar observándolo. Las piernas inmóviles y escenificadas eran un doloroso recordatorio de la farsa. Él podría levantarse en cualquier momento, podía caminar, gritar, romper la escena, pero no lo hizo, y cada segundo aumentaba el peso insoportable de la propia mentira. «Soy un cobarde», murmuró, hundiendo la cara entre las manos. Al día siguiente Isabel entró a ordenar la habitación. Trajo flores frescas en un jarrón sencillo. Eduardo la observó en silencio, mientras ella arreglaba cuidadosamente cada detalle. Había algo en ese humilde gesto que lo aplastó más que cualquier derrota corporativa. De repente, explotó. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué te quedas a mi lado?» Isabel se sobresaltó, pero mantuvo la calma. «Porque lo necesitas, porque aunque no te des cuenta, sigues siendo humano». Él miró hacia otro lado, incapaz de afrontar su sinceridad. Se sintió desnudo ante esa bondad. Los días siguientes fueron aún peores. Eduardo empezó a perder el apetito, caía en largos silencios y apenas respondía a los intentos de Isabel de hablar. Dentro de él, la batalla era feroz. Revela la verdad y corre el riesgo de perder su confianza, o quedar atrapado en una mentira que ya no tenía sentido. En una tarde gris, una fuerte lluvia caía sobre la ciudad. Eduardo pidió que lo llevaran al balcón. Isabel lo apartó con cuidado, protegiéndolo con una manta. Observó el agua correr por las ventanas, sintiéndose como quien está al borde de un abismo. «¿Sabes, Isabel?», empezó con la voz ronca. «A veces pienso que todo lo que he construido no es más que una prisión de oro. Lo tengo todo, pero no tengo nada». Ella, en silencio, simplemente asintió. No había juicio en sus ojos, solo escucha, y eso dolió aún más. Esa noche, Eduardo ya no pudo contener las lágrimas. Solo lloró como no había llorado desde su juventud.
Lloró por la mentira que lo mantenía atrapado, por el falso amor de Clara, por la inesperada bondad de Isabel. Lloró por su propia cobardía. Fue un colapso. El muro de orgullo que había mantenido durante décadas estaba empezando a derrumbarse. En el fondo, él lo sabía. No podía seguir así. La verdad estaba llamando a la puerta, exigiendo ser revelada. Pero si lo hiciera, podría destruir la única relación genuina que le quedaba. Y Eduardo, por primera vez en su vida, no estaba seguro de qué camino elegir. La mansión quedó sumida en el silencio. Era casi medianoche cuando Isabel entró en la habitación con una sencilla bandeja de sopa. Ella no sabía que esa noche todo cambiaría. Eduardo la observó en silencio. Sus ojos cansados reflejaban un peso mayor que cualquier derrota corporativa. El peso de la mentira lo aplastó por dentro y no hubo escapatoria. Isabel, su voz sonó entrecortada. Necesito decirte algo que lo cambiará todo. Ella colocó la bandeja sobre la mesa, intrigada. ¿Qué pasa, señor? Eduardo respiró profundamente, luchando contra su propio orgullo. No soy parapléjico. Todo esto, esta silla, esta historia, era mentira. Creé este teatro para poner a prueba el amor de Clara. Quería saber si de verdad me amaba. Pero al final, fui yo quien me atrapó en esta prisión. Las palabras cortaron el aire. Los ojos de Isabel se abrieron y dio un paso atrás. ¿Qué? Entonces todo este tiempo, cada lágrima, cada noche de vigilia, ¿fue un juego? Bajó la cabeza, abrumado por la vergüenza. Sí, fui cruel. Usé a la gente, incluyéndote a ti, para sostener esta mentira. Pero ya no podía vivir sin saber la verdad. Isabel respiraba rápidamente y su corazón latía aceleradamente. Se sintió traicionada, engañada. Todo lo que había hecho, la paciencia, el cuidado, la ternura, parecía burlado por la revelación. Me hiciste creer que dependías de mí. Te cuidé en cuerpo y alma. ¿Y podrías haberte levantado en cualquier momento? Es imperdonable, dijo con lágrimas en los ojos. Eduardo miró hacia arriba, desesperado, con las manos temblorosas. Tienes razón. No merezco tu perdón. Pero necesito que sepas algo que nunca le he dicho a nadie. Isabel, durante el tiempo que estuviste conmigo, me mostraste dignidad, bondad y lealtad sin pedir nada a cambio. Y entonces lo entendí. No era a Clara a quien quería, eras a ti. Te quiero. El silencio era absoluto. Esas palabras, viniendo del hombre que siempre había vivido tras muros de arrogancia, sonaron como una implosión. El todopoderoso Eduardo Salvatierra, destrozado, confesó el sentimiento más humano y vulnerable de todos. Isabel se llevó las manos a la cara, sorprendida. ¿Amor? ¿Después de todo esto? ¿Cómo puedo creerte? Se acercó más con los ojos llorosos. No te pido que me creas ahora, solo te pido que me mires. Por primera vez, no soy el millonario, no soy el jefe, no soy el sospechoso. Solo soy Eduardo, un hombre que se equivocó y que te ama. Perdóname. Isabel permaneció en silencio mientras las lágrimas corrían por su rostro. Su corazón estaba en conflicto. El dolor de la mentira todavía ardía, pero la confesión sincera, tan desprovista de orgullo, tocó una fibra que no podía negar. Ella no respondió con palabras. Ella simplemente extendió la mano y tomó su mano firmemente. En ese gesto había vacilación, pero también esperanza. No fue una rendición completa, pero fue un comienzo. Para Eduardo, ese toque valía más que todas las riquezas que había acumulado, porque por primera vez sentí que había logrado algo que no se podía comprar, la oportunidad del amor verdadero. Los días que siguieron a la revelación fueron pesados como el plomo. La mansión parecía suspendida en un silencio incómodo, donde cada gesto llevaba el recuerdo de la mentira revelada. Isabel hacía sus tareas, pero ya no sonreía como antes. Ella mantenía la distancia, se limitaba a lo necesario y siempre que los ojos de Eduardo buscaban los de ella, miraba hacia otro lado. Él entendió. Sabía que una declaración no sería suficiente para borrar el dolor causado, pero por primera vez en su vida estaba dispuesto a esperar. Una tarde, cuando Isabel le trajo café, murmuró:
Isabel, no espero que me quieras ahora, pero, por favor, no dudes de lo que siento. No es fragilidad, es amor. Ella suspiró, colocando la bandeja sobre la mesa. Señor, está confundido. Vivió una situación extrema. Se sintió solo y encontró apoyo en mí. Pero eso no es amor. Es gratitud, es dependencia. Las palabras dolieron, pero Eduardo no se acobardó. Quizás lo fue al principio, pero ya no. Lo tuve todo. Mujeres, lujos, aduladores. Nada de eso me llenaba. Solo contigo aprendí el valor de un simple gesto. Si eso no es amor, entonces no sé qué es. Isabel bajó la mirada. Había sinceridad en esa voz, pero el miedo a volver a resultar herida le impedía creerlo. En los días siguientes, Eduardo comenzó a cambiar. Ya no era el jefe distante y autoritario. Se sentó en la cocina mientras Isabel cocinaba, preguntó por su familia y se interesó por sus sueños. Descubrió los cuadernos de dibujo guardados en la sencilla habitación de la criada y comenzó a admirarlos como obras de arte. Tienes talento, Isabel. Ese sueño tuyo de abrir una papelería no puede guardarse en un cajón. Ella sonrió levemente, pero luego cerró los ojos. No quiero favores, señor Eduardo. No quiero que su riqueza se mezcle con mi vida. Él asintió con calma. No te ofrezco favores, te ofrezco colaboración. Quiero estar a tu lado para construir algo real. No se trata de dinero, se trata de creer en ti. Isabel permaneció en silencio, con el corazón latiéndole con fuerza. Era difícil resistirse a un hombre que, una vez arrogante, ahora mostraba paciencia y vulnerabilidad. Una noche, durante la cena, Eduardo habló con sinceridad. Podría haber insistido en Clara, aún sabiendo que no me amaba. Podría haber vivido una vida de mentiras, rodeada de lujo y vacío. Pero te elijo a ti, Isabel, porque contigo hasta el silencio tiene sentido. Las lágrimas llenaron sus ojos. No sé si puedo confiar en ti, Eduardo. Toda mi vida he aprendido a no esperar nada de los poderosos. Siempre los usas y luego los desechas. Extendió la mano lentamente, respetuosamente. Entonces déjame ser diferente. Déjame demostrarte, día tras día, que no estoy aquí para usarte, sino para honrarte. Pasó el tiempo. Las barreras de Isabel no cayeron todas a la vez. Ella probó cada uno de sus gestos, cada palabra, pero Eduardo no se rindió. Por primera vez, no construía edificios de hormigón, sino algo mucho más frágil y preciado: la confianza. Unos meses después, al anochecer, estaban en el porche de la mansión. El cielo estaba teñido de naranja y oro. Isabel colocó una manta sobre los hombros de Eduardo, quien ahora ya no fingía limitaciones físicas. Él le tomó la mano, esta vez sin pedirle nada. Simplemente la tomó. Isabel no quitó la mano. Ella lo miró con una mezcla de ternura y miedo, y dijo suavemente: Quizás no estés confundiendo las cosas. Quizás realmente me amas. Eduardo sonrió. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No tengo ninguna duda, Isabel, y me pasaré el resto de mi vida demostrándotelo. Ella no respondió con palabras. Ella simplemente apoyó la cabeza en su hombro, permitiéndose por primera vez descansar en la sinceridad de ese amor. Y en ese gesto sencillo y profundo, Eduardo Salvatierra entendió: la verdadera riqueza no estaba en sus arcas ni en sus contratos. Fue allí, en el corazón de una mujer humilde que se atrevió a creer que incluso los hombres más poderosos pueden cambiar.